circular, etc., ¿no? Y dentro de este conducto nosotros encontramos a la médula espinal, que no coincide con el tamaño de la columna, porque la médula espinal, su límite superior viene a ser la difusión de las pirámides, ¿ya? ¿No? Viene a ser lo que es la deposición de las pirámides. Por encima de la médula espinal, ¿quién está? El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, ¿cierto? Entonces ahí se inicia. Algunos libros dicen que su inicio es el nervio cervical C1. O algunos dicen que es el atlas, porque es la vértebra cervical C1. Justo en el atlas, ahí es donde está terminando el bulbo y iniciando la médula espinal. Pero el punto de referencia que más se utiliza es la deposición de las pirámides. Y llega hasta más o menos una estructura que se llama como el cono medular, ya que se ubica entre L1 y L2. Entonces no coincide con el tamaño de la columna, porque la columna termina en el coxis, ¿cierto? Y la médula espinal no termina ahí, sino termina en L1, L2. Y eso sucede porque la columna vertebral crece más rápido que la médula espinal. Muy bien. Así como la vértebra, la médula espinal tiene segmentos. Tiene un segmento cervical. ¿Cuántos nervios tiene? 8. ¿Pero cuántas vértebras tenía? 7. No coincide, ¿cierto? Luego tenemos la columna torácica. Ahí sí coincide. 12. La columna lumbar. 5. La columna sacra, o la médula sacra, 5. Y la coxigia, 1. En total, 31 pares. Y todos los pares raquídeos, puede ser esto, son mixtos. ¿Por qué son mixtos? ¿Por qué se les dice mixtos? Porque tienen una función sensitiva y tienen una función motora. Aferente y eferente. Así es. A la sensitiva se le llama aferente y a la motora se le llama eferente. Ya, diferente a los pares craneales que lo veremos en la otra clase, ¿cierto? Que pueden ser sensitivos, motores o mixtos, ¿ya? Muy bien. Entonces, presenta su cono medular. El filo terminal es una especie de ligamento que nace del cono medular en la parte central y atraviesa el saco dural para unirse al ligamento anocoxígeo. Es como una especie de ligamento que estabiliza la médula, ¿ya? Su conducto del epéndimo está en el centro de la sustancia gris y sus engrosamientos cervical y lumbar para formar los dos plexos más conocidos, ¿no? ¿Cuánto mide? Mide aproximadamente 42 a 45 centímetros. Algunos dicen 2/3 de la columna vertebral, de acuerdo al tamaño de la persona. Tiene una forma cilíndrica, ¿ya? Tiene una forma cilíndrica. Y tiene dos abultamientos, uno a nivel cervical para formar el famoso plexo braquial y uno a nivel lumbar para formar el plexo lumbo-sacro. El plexo braquial para la inervación del miembro superior y el plexo lumbo-sacro para la inervación del miembro inferior. Muy bien. La médula espinal, ¿cierto?, tiene una configuración externa e interna. Estamos hablando de la externa. Pero la médula espinal da origen a su producto o al sistema nervioso periférico, que en este caso son los nervios raquídeos, ¿ya? Los nervios raquídeos, o también llamados nervios espinales. ¿Y cómo se origina un nervio espinal? Miren, la médula espinal, cuando nosotros le hacemos un corte, vemos dos zonas. Una zona central, que es la zona o sustancia gris, y una periférica que lo rodea, que es la sustancia blanca. La sustancia gris, todo está formada por neuronas, obviamente, porque es sistema nervioso, ¿cierto? Pero la neurona tiene tres partes principales, que son el cuerpo, el axón y sus dendritas, ¿ya? Cuando los cuerpos neuronales se unen, forman lo que se conoce un aspecto grisáceo, que es la sustancia gris, que en este caso la médula espinal es central, en cambio en el cerebro es periférica, porque está en la corteza, ¿cierto? Entonces, la sustancia gris está formada por neuronas. ¿Y qué parte de la neurona? Los cuerpos neuronales. ¿Y qué forman los cuerpos? Núcleos. O sea, la sustancia gris está formada por núcleos. Y su función es la integración. O sea, recibe información y la procesa, ¿cierto? Lo asciende hacia
el tronco encefálico, cerebro, cerebelo, ¿ya? O lo envía hacia la periferia para responder en la parte periférica, ¿no? Ya sea moviendo los brazos, las piernas, etc. Y la sustancia que la rodea es la sustancia blanca. Pero la médula espinal no tiene nervios, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, en el brazo, ¿qué nervios tengo? Al mediano, al cubital, al radial. Son los que se encargan de llevar la información y traer la información, ¿cierto? Cuando llevan motor y cuando traen sensitiva. Y la médula espinal también tiene que llevar y traer información. Cuando lleva información, lo puede llevar al bulbo raquídeo, al mesencéfalo, lo puede llevar al cerebelo o a la corteza cerebral. Y cuando trae información, también recibe información desde el cerebro, de todas esas estructuras. Y eso lo hace a través de la sustancia blanca. Pero acá no se llaman nervios espinales, ¿cierto? Se llaman tractos o haces. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el nervio raquídeo viene a ser parte del sistema nervioso periférico y que se origina en la médula espinal. ¿Cómo se origina? La sustancia gris tiene dos astas. Las astas anteriores, ¿ya? Que son motoras, y las astas posteriores que son sensitivas. De las astas nacen unas estructuras que se llaman filetes, ¿ya? Se llaman filetes. Si es del asta anterior, serán filetes del asta anterior. Por lo tanto, son motoras. Y del asta posterior sucede lo mismo. Nacen filetes del asta posterior. ¿Ya? Si son filetes del asta posterior, son sensitivas. ¿Ya? Son sensitivas. Luego estos filetes en el asta posterior forman un ganglio. Y ese viene a ser el ganglio posterior. ¿Ya? En cambio, los filetes de la raíz anterior directamente se unen y forman lo que se conoce como la raíz anterior. Todo lo que es anterior es motor. Luego el ganglio posterior recién forma su raíz posterior. Y finalmente ambas raíces se unen y forman lo que se conoce como el nervio raquídeo. Entonces el nervio raquídeo es el producto del origen del asta anterior y del asta posterior. Por lo tanto es motor y sensitivo. Por eso se dice que los nervios raquídeos son mixtos. Raíz anterior, raíz posterior. Filete anterior, pero en el raíz posterior, antes de esto tiene ganglio posterior. Porque el único que tiene ganglio, ¿quién es? La raíz posterior. La anterior no tiene ganglio, por si acaso. La anterior es de frente, filete a raíz, y de ahí al nervio. En cambio la posterior es filete, ganglio, luego raíz y recién el nervio. ¿Ya? Entonces el ganglio solo lo encontramos en la raíz posterior, es sensitivo. Muy bien. Entonces por eso los nervios raquídeos son mixtos. Y los 31 pares nacen así. Obviamente cada uno de sus segmentos, ¿no? 8 cervicales, 12 dorsales, así, etc. Pero en el asta, en la columna vertebral o en la médula espinal, entre T1 y L2, la sustancia gris tiene una asta accesoria. ¿Cómo se llama esa asta? Estaría acá, el asta lateral. Y del asta lateral nace lo que es este sistema. El sistema se llama sistema nervioso autónomo. ¿Qué tipo? Simpático. ¿Ya? Porque el parasimpático sabemos de dónde viene. Viene del nervio vago, viene del oculomotor, el tercer par, viene del facial y del glosofaringio, ¿cierto? Pero el que llega al tórax, al corazón, a los intestinos, todo es el vago, porque los otros quedan en el cuello o la cara, ¿cierto? Entonces el sistema parasimpático sabemos de dónde viene. Pero el sistema nervioso simpático muchas veces no tenemos información de dónde viene, pero ustedes ya saben de dónde viene. Viene de la parte tóraco-lumbar, desde T1 a L2, del asta lateral. Entonces, si ustedes le hacen a la médula espinal un corte a nivel de T5, por ejemplo, van a ver 3 astas, ¿cierto? Anterior, posterior y lateral. Pero si ustedes le hacen un corte a nivel de C6, C7, ¿verán asta lateral? No. Solo van a ver desde T1 hasta L2. Más abajo, ya no, ni más arriba, tampoco. ¿Ya? Pues el sistema nervioso autónomo simpático proviene del asta lateral de T1 a L2. Por eso que el sistema nervioso simpático también se le llama tóraco lumbar. ¿Ya?
Entonces, este dibujo que le he hecho es para explicarles cómo se origina el nervio raquídeo y por qué los nervios raquídeos son mixtos. Es decir, si yo tengo mi nervio mediano, con ese nervio muevo mis manos y a la vez también siento. ¿Ya? Muevo y siento. Nervio radial, extiendo mi mano hacia arriba, levanto mi dedo pulgar, pero también siento. Tienen doble función. ¿Ya? Cuando nosotros, entonces, esto de acá es lo que les acabo de decir, ¿no? Las fibras eferentes no es otra cosa que las fibras somáticas motoras. Y las eferentes, las sensitivas. Y ahí está la función mixta, pues, ¿no? Obviamente, si va al músculo se llaman somáticas, y si se va a las vísceras se llaman viscerales, pues, ¿no? Nada más, es la única diferencia. Bueno, acá le han puesto fibras eferentes y aferentes. Es lo mismo poner fibras motoras y fibras sensitivas. ¿Ya? Porque sabemos que el nervio es mixto. Dos términos, dermatoma y miotoma. ¿A qué se refiere? Como son nervios mixtos, cuando el nervio realiza una función sensitiva, se llama dermatoma. ¿Ya? O sea, la distribución sensitiva de un nervio se llama dermatoma, y que en los libros aparecen con colores. Que no siempre la parte sensitiva coincide con la parte motora. Por ejemplo, si el nervio radial me da inervación a los músculos extensores, obviamente también me da sensibilidad, pero el nervio radial también inerva la cara anterior. Por acá, miren. ¿No? Por la rama anterior sensitiva del nervio radial. O sea, no siempre coincide. Que la parte sensitiva sea la misma o el mismo territorio que la parte motora. ¿Ya? Pero se dice que la distribución sensitiva de un nervio se llama dermatoma. Y la distribución motora se llama miotoma. ¿Ya? La musculatura, ¿no? ¿Ya? La distribución motora se llama miotoma. Entonces no se olviden, ¿ya? Dermatoma, distribución sensitiva de un nervio. Y miotoma, la distribución motora de un nervio. Porque son mixtos estos nervios. Muy bien. La médula espinal, así como el sistema nervioso central, está protegido por meninges. Una meninge externa llamada dura madre, una intermedia llamada aracnoides y una que está pegada a la médula espinal, que es la pía madre. Lo importante que ustedes tienen que saber es que la dura madre también se le llama paquimeninge y la aracnoides y pía madre se les llama también lectomeninges. ¿Ya? Difieren sobre todo en consistencia. La dura madre es muy gruesa, por eso es tejido conectivo denso. En cambio, la aracnoides y la pía madre son más delgadas, es tejido conectivo laxo. Lo otro es que tienen que saber que estas tres meninges dejan espacios entre ellas. El espacio que está por fuera de la dura madre se llama el espacio epidural. El espacio que está entre la dura madre y la aracnoides sería este. Subdural. Tendría el espacio subdural. El espacio que está entre la aracnoides y la pía madre, que subaracnoideo. Subaracnoideo. Y es acá donde se encuentra el líquido céfalo. Y la pía madre ya no, porque eso está adherida íntimamente a la médula espinal. ¿Ya? Muy bien, entonces la dura madre es fibrosa, densa, tejido conectivo denso, se llama también paquimeninge. Contiene muchos vasos sanguíneos, muchos nervios, lo protege a la médula espinal en su parte externa y está en contacto con la parte ósea. Si es en el cerebro, ¿con quién estará en contacto? Pues con los huesos del cráneo, ¿no? Con los parietales, con el occipital, etc. Y si es en la médula espinal, ¿con quién está en contacto? Con la columna vertebral, ¿cierto? Con las láminas, y hay un ligamento ahí con lo que lo separa en la parte posterior. ¿Cómo se llama ese ligamento? El ligamento amarillo. ¿Ya? Muy bien. Y el aracnoides es la capa media, es un poco más delgada, está ricamente vascularizada, ¿cierto? Está formada por tejido conectivo laxo, ¿ya? Presenta unas perforaciones, unas fisuras. Y la pía madre es la más delgada de todas, es transparente, está íntimamente adherida a las estructuras. Si ustedes ven un cerebro, van a ver así como brilloso. Esa viene a ser la pía madre, deja ver la parte de las circunvoluciones en ese caso. Es tejido conectivo también laxo, ¿ya? Presenta vasos sanguíneos, células cebada, linfocitos, etc. Y esas meninges dejan espacio. Bueno, esto ya lo he mencionado, ¿cierto? El espacio epidural entre
lo que es, en este caso sería el ligamento amarillo, si estamos hablando de médula espinal, el ligamento amarillo y la dura madre, ¿cierto? Acá es donde se pone la anestesia epidural o anestesia peridural, que permite principalmente el bloqueo sensitivo y no tanto el bloqueo motor. ¿Ya? El espacio subdural, que está entre la dura madre y el aracnoides, es un espacio virtual, ya que no tiene una importancia clínica, contiene un líquido seroso, ¿no? Y sobre todo ahí pueden darse los hematomas subdurales. Y el espacio subaracnoideo, que se ubica entre el aracnoides y la tía madre, este es el espacio más utilizado dentro de la anestesia raquídea. ¿Ya? Dentro de la anestesia raquídea. Acá vamos a encontrar nosotros un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo, el famoso LCR, producido en los plexos coroideos, ¿cierto? De los ventrículos. Ventrículo laterales 1 y 2, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. El ventrículo lateral 1 y 2 se forma el 80%. ¿Ya? Esto ya lo hice en la clase pasada acerca de la punción lumbar, donde se realiza mayormente entre L3 y L4. Porque en L3 y L4 ya no hay médula espinal, la médula espinal termina en L1, L2, hasta el cono. Entonces acá estaría el saco dural nada más, si está lleno de líquido cefalorraquídeo. Entonces, muy difícil de lesionar la médula espinal en una punción lumbar, ¿cierto? ¿Qué estructuras atravieso yo para hacer una punción lumbar? Primero, la piel, después el tejido celular subcutáneo, después el ligamento amarillo, supraespinoso, después el ligamento interespinoso, de ahí el ligamento amarillo. Son 3 Y ligamentos. ahí recién ingreso al primer espacio, que es el espacio epidural. Y ahí viene la dura madre, viene el espacio subdural, y viene el aracnoides, y ahí viene lo que es el espacio subaracnoideo. Anestesia. Entonces, esos son los planos que se atraviesan para llegar al espacio subaracnoideo, ya sea para tomar una muestra del LCR o para usarlo como anestesia raquídea. La anestesia raquídea sí que hace bloqueo sensitivo y bloqueo motor a la vez. Entonces, si nosotros cortamos a la médula espinal, ya les decía que vamos a ver dos zonas. Una zona central llamada sustancia gris, formada por cuerpos neuronales o por neuronas, y una sustancia periférica llamada sustancia blanca, formada por fibras, por los axones, ¿cierto? Muy bien. La sustancia gris, miren, la sustancia gris, que tiene la forma de una H, es central. Vamos a encontrar tres tipos de células, o tres tipos de estructuras. Primero, neuronas. ¿Pero qué parte de las neuronas? Los cuerpos, ¿cierto? Los cuerpos. Pero también voy a encontrar fibras nerviosas. Cuando yo hablo de fibras nerviosas, hablo de sus axones. ¿Ya? Y voy a encontrar células que la protegen, células de la neuroglía, ¿ya? Como los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglía, que viene a ser el macrófago del sistema nervioso central. Los tres tipos. Pero ¿cuál de los tres predominan acá? Son las neuronas. Porque acuérdense que las neuronas, sobre todo los cuerpos neuronales, están en la sustancia gris para formar núcleos y tener funciones específicas. ¿Ya? Y sabemos que el asta anterior es motora y el asta posterior es sensitiva. Y la asta lateral es vegetativa. ¿Ya? ¿Qué tipo de neuronas encontramos? Alfa y gamma. Neuronas radiculares, cordonales, Golgi tipo 2 y de los ganglios raquídeos. Lo que quiero que sepan ustedes cuál es su función o dónde se ubican. ¿Dónde se ubican primero? Porque luego la agrupación de estas neuronas forman núcleos. Y los núcleos tienen funciones específicas, algunas de temperatura, otras de sensibilidad, córtico espinal, ¿cierto? Muy bien. Empecemos con las neuronas radiculares. ¿Dónde la encontramos? En el asta anterior. Si la encuentro en el asta anterior deben ser motoras, pues, ¿no? Muy bien. Hay dos tipos, las somáticas, alfa y gamma, que difieren en tamaño. Las alfas son más grandes, las gammas son más pequeñas. ¿Ya? Y también vamos a encontrar las vegetativas, pero eso lo vamos a encontrar solo en el segmento torácico. Y máximo L1, L2. ¿Ya? Ahí lo vamos a encontrar. ¿Y qué tiene que ver con la formación del sistema nervioso simpático? ¿No? Les acabo de decir eso. Luego tenemos las cordonales, que lo vamos a ubicar en la parte posterior de la sustancia gris. A esta zona se le llama la zona intermedia,
y estas zonas son los cuernos posteriores. Entonces lo vamos a encontrar en la zona intermedia y los cuernos posteriores. Ahí lo vamos a encontrar. Son neuronas de asociación, ¿ya? De asociación, y pueden ser homolaterales, bilaterales o heterolaterales. No depende cómo comuniquen, en un solo sentido, en diferentes sentidos. Pero en toda la parte posterior de la médula espinal. Las de Golgi tipo 2, esta la vamos a encontrar en toda la sustancia gris, tanto en la asta posterior, en la asta anterior y en la zona intermedia, en toda la médula espinal, en toda la sustancia gris. Ya son células de asociación, son pequeñas y son de forma estrellada. Los de los ganglios raquídeos, bueno, su nombre lo dice, ¿no? ¿Dónde lo voy a encontrar? En el ganglio raquídeo. ¿Ya? En el ganglio raquídeo. Son sensitivas, pues los ganglios raquídeos son sensitivas. Muy bien, entonces, si estas neuronas se agrupan, estas que hemos visto acá se agrupan, forman ya núcleos. ¿No? Porque un núcleo, ¿qué es un núcleo? Un núcleo es la agrupación de varias neuronas, sobre todo sus cuerpos neuronales. ¿Y qué es un nervio? Es la agrupación de varias neuronas, sobre todo sus axones. Pero en la médula espinal no se llaman nervios, ¿cierto? ¿Qué se llaman? Tractos o haces. Por si acaso. Vía. Muy bien. Haces y lemiscos, ¿no? Núcleos. ¿Ya? Núcleos. Entonces se forman núcleos a nivel del asta anterior, a nivel de la zona intermedia, a nivel del asta posterior. Si ustedes aprenden la ubicación de estas células, más o menos van a deducir qué células se encuentran en tal lugar, ¿no? Si yo digo que una célula radicular se ubica en el asta anterior, por lo tanto los núcleos del asta anterior serán a predominancia de las células radiculares. ¿Ya? Y así ustedes más o menos lo pueden relacionar. El grácil y el cuniforme, por Eso arriba. es posterior. Posterior. ¿No? Por ejemplo, si yo digo neuronas del asta posterior, ¿no? Estas, por ejemplo, cordonales, que están en el asta posterior, Golgi, Golgi y Burdash, ¿qué van a hacer? Células De Golgi y de Burdash. Ya, entonces Grácil y van a coincidir. cuniforme. Muy bien, hablemos primero del asta La de anterior. Burdash. En el asta anterior tenemos dos núcleos. O sea, la agrupación de estas células forman dos núcleos. Sí. El anterolateral y el anteroinmediano. Y miren qué células predominan, cordonales, radiculares. Porque las radiculares decíamos que están en el asta anterior, ¿cierto? La agrupación de las neuronas radiculares forman los núcleos anterolateral y anteromediano. Ambos son motores. Tienen que ver con el movimiento de los músculos estriados. ¿Ya? Estriados. El radicular, el anterolateral de los miembros y el anteromedial del tronco y el cuello. O sea, cuando yo muevo mi mano, ¿a dónde llega? A estos núcleos. ¿Ya? Si yo muevo mi mano, llega al núcleo anterolateral. Si yo muevo la cabeza y el cuello, al núcleo anteromedial. ¿Y qué tipo de células lo reciben? Células radiculares. Y luego lo tienen que transmitir, ¿cierto? Si es una función motora, para yo interpretar ese movimiento, ¿a dónde debe ir? A la corteza cerebral. ¿Quién lo lleva? A nivel del tálamo. Claro, va por el tálamo. Claro, el tálamo es como si fuera una estación de buses. Tercera neurona y después ahí llegan pasa y a la listo, zona ¿no? Claro, Pero zona radiada y corteza. La interpretación se da en la corteza, Sí. ¿cierto? ¿Y cómo se lleva esa información de este núcleo, por ejemplo? Si yo agarro y moví mi mano y mi cerebro lo interpretó, en cuestión de milésimas de segundo, ¿cierto? Esta información lo lleva desde la punta de mi dedo. ¿Quién lo llevará? Pues el nervio, si estoy flexionando, será pues el nervio mediano, ¿no? Mediano. Termina en la médula, a nivel de este núcleo anterolateral, porque es del miembro, y de ahí lo dirige, obviamente pasa por el tálamo y toda la secuencia. ¿A dónde va a terminar? En la corteza cerebral, ¿cierto? En la corteza cerebral. Pero esa información que empezó en la mano y llegó a la médula espinal, ¿sucede a nivel de quién? De los nervios raquídeos. Son tres. Pero de la médula espinal hacia el cerebro ya no van por nervios. ¿Cómo se llaman ahí? Por Tractos o tractos. haces. Por haces. Yo creo que interpreten eso. Que la médula espinal ya no va a encontrar cordoncitos de nervios, ya no. Ahí van a encontrar tractos o haces. Pero se conectan a neuronas. Pero se comportan como nervios porque se encargan de llevar y bajar información. ¿Ya? Muy bien. A nivel de la zona intermedia, voy a encontrar yo dos núcleos. Lo que es el intermedio lateral y el intermedio mediano. ¿Qué tipo de células encontramos acá?
En el intermedio lateral, sobre todo radiculares, y en el intermedio medial, Golgi tipo 2. ¿No? Acuérdense que las Golgi tipo 2 estaban en la zona intermedia y hasta posterior principalmente. ¿Ya? Es muy Son función de coordinación. En el asta posterior voy a encontrar yo lo que es el núcleo marginal de Waldeyer. ¿Qué neurona predominaba en el asta posterior? Les dije hace rato, las cordonales. Por eso que ustedes ven que el núcleo de Waldeyer, ¿no? Lo que es el núcleo de Rolando, son neuronas cordonales. ¿Ya? Y si están en el asta posterior son sensitivas. ¿Ya? Son sensitivas. Tienen que ver con la sensibilidad térmica y dolorosa. ¿A quién transmitirá su información el asta posterior? Al cordón posterior. ¿Y quién es el cordón posterior? Golgi. Por eso que ustedes ven que la función del Golgi Burdash es sensibilidad táctil y dolorosa. Tiene sentido. Las térmicas no eran las corticoespinales. Así es. ¿Ya? Y este es el cordón posterior, miren acá. Toda la información pasa acá. Y eso lo transmite. Las corticoespinales son dolor y temperatura. Ya, muy bien. Y tenemos núcleos que están por delante del Waldeyer, que es el núcleo de la columna del Clark, que tiene que ver con la sensibilidad próxima. ¿Ya? Todo lo que es posterior es sensitivo. Esta sustancia gris también tiene fibras, ¿no? Porque los núcleos se tienen que comunicar entre ellos. Un núcleo pasa al otro núcleo y así. O sea, sí existen fibras, pero son fibras de características amielínicas, por si acaso. ¿Ya? Porque si fueran mielínicas ya no sería tan gris la sustancia, ¿no? Porque la mielina es la que le da la coloración clandestina. ¿Ya? Son amielínicas. La diferencia entre un axón amielínico y mielínico es la velocidad, ¿no? Los mielínicos son mucho más veloces porque hacen una conducción saltatoria, a diferencia del amielínico que no es. Los nódulos de Rambier. Entonces en la sustancia gris es amielínico. ¿Ya? Amielínico. ¿Cuáles son las células que la protegen? Ya les dije, un macrófago, la microglia. que se llama microglia. ¿No? El macrófago del sistema nervioso central es la microglia. En la piel decíamos que eran las células de Langerhans. En el hígado las células de Kupfer, ¿no? Kupfer. ¿Ya? Entonces acá es la microglia. Pero aparte de ello también tiene una macroglia, que son los astrocitos. Muy importante los astrocitos porque forman una barrera que se llama la barrera hematoencefálica y evitan el ingreso de sustancias. Y es eligen qué sustancias pasan y qué sustancias no pasan, ¿cierto? Por eso es que hay medicamentos que atraviesan la barrera hematoencefálica y hay medicamentos que no. Si lo atraviesan, por ejemplo, una sustancia que atraviesa la barrera hematoencefálica, ustedes todos los fines de semana se lo meten. El alcohol. El alcohol. Entonces el astrocito capta alcohol y lo deja pasar. ¿Ya? Pero hay sustancias que no. Que las veces dicen tú no pasas y no pasas. Ahí sí lo deja pasar. Así. Por eso es una barrera inmunológica la barrera hematoencefálica. El alcohol sí lo deja, ¿no? Por eso no se maría. Acá por La astrocitos neurona capta tanto protoplasmáticos, alcohol pie de pericito. que se desorienta, ¿no? Cuidado. Entonces, esa es la función del astrocito. Y la oligodendrocito, que se dice que es una especie de sostén de los astrocitos. Eso es lo más pequeño. Muy bien, esta es la animación de Renset. Esto es lo mismo de lo que acabamos de decir. Son los núcleos de la sustancia gris. Ya ustedes lo repasan ahí, porque lo que tienen que aprender es su función, no es cada núcleo. Para explicaros algo de sustancia blanca, dice dice 20, ¿no? Algo de sustancia blanca para que entiendan. Esta parte, más que yo les explique, es memoria, porque ustedes tienen que saber qué hace un tracto, dónde va, ¿no? Y su función, tienen que aprenderlo de memoria. Lo que sí les puedo decir es más o menos que se orienten cómo es que funciona esto. Miren, la sustancia blanca, ¿cuál es su componente principal? Si decimos que la sustancia gris, su componente principal son los cuerpos neuronales, ¿cierto? Acá, ¿quiénes son? Los axones. Los axones. ¿No? En la parte periférica, los axones que forman nervios. Mediano, todo lo que relleno. Pero en la médula espinal no forman nervios, sino forman haces. O lemniscos. También los lemniscos, ¿no? Lemniscos, haces, tractos, todo lo que. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la predominancia de la sustancia blanca son las fibras. Que no son otra cosa que los axones. ¿Y qué tipo son? Tipo mielínicos. ¿Ya? Son mielínicos. Y obviamente también tienen sus glías, pues, ¿no? También tienen su microglía que lo protege. Pues muy bien. Entonces son mielinizados, hay de diferentes tamaños, pueden ser ascendentes, que serían los sensitivos, o pueden ser descendentes, que serían los motores.
¿Ya? Su origen. Todos se originan obviamente en la médula espinal, sin vuelta que darle, y todos llegan a la médula espinal. ¿Ya? Todos llegan y todos se originan. Pero cuando nacen en la médula espinal pueden terminar en el encéfalo, ya sea en el tronco, ya sea en el cerebelo, o en el tálamo, o en la corteza cerebral. ¿Ya? Entonces, la glía, no se me va a repetir, la macroglía, la microglía son lo mismo, y acá está. Si decimos que la sustancia gris se divide por astas y por zonas, la sustancia blanca se divide por cordones. Cordones. Lo que se ubica por detrás del asta posterior es el cordón posterior. Lo que se ubica por delante del asta anterior es el cordón Posterior. anterior. Y todo lo que está hacia la parte lateral, obviamente, es el asta, perdón, el cordón lateral. Entonces, hay tres cordones: posterior, anterior y lateral. Y lo mismo sucede al otro lado, porque esto es bilateral, ¿cierto? Posterior, lateral y anterior. ¿Ya? En estos cordones están los haces o tractos. Los que ascienden están de azul y se llaman ascendentes, y son los sensitivos. Y los que descienden son los de rojo, se llaman eferentes o motores. Entonces tienen tres nombres: ascendente, aferente o sensitivo, descendente, eferente o motor. Ustedes lo pueden encontrar en los libros con cualquiera de esos tres nombres, y es lo mismo. ¿Ya? Y esos que descienden y ascienden se llaman tractos. Entonces los tractos están metidos dentro de los cordones. Los cordones, lo más, como si fuera este cuarto el cordón, ustedes sean los haces, ¿no? Así es. Un punto que ustedes se pueden dar cuenta es que los haces sensitivos siempre empiezan con la palabra espino. Cuando ustedes vean un haz o un tracto que se inicia con la palabra espino, Sensitivo. es porque es sensitivo. Fácil. Y si inicia con otro nombre de cualquier otro, Es motor. ¿no? Por ejemplo, acá el espino cerebroso, el espino reticular, el espino, bueno, cerebroso otra vez, el espino olivar, el espino tectal, el espino talar. Se depende de dónde van. Si van al tálamo, espino talar. Si van a la zona olivar, complejo olivar, espino olivar. ¿No? Y así. En cambio, cuando ustedes empiezan el nombre por otro, por ejemplo, rubro. Espinal. Espinal significa que es Núcleo rojo. Rubro porque nace en el núcleo rojo del mesencéfalo. Córtico, importantísimo el córtico espinal, gracias a él nos movemos. Nace en la corteza frontal, el área 4. ¿Cierto? Y termina en la espina, en la médula espinal, por eso se llama córtico espinal. Y hay dos, ¿no? El lateral y el anterior. ¿Cuál de los dos se decusa? El lateral. Y el anterior no. ¿Ustedes se acuerdan cuando les dije la decusación de las pirámides? Se refiere a este tracto, córtico espinal lateral. Por eso que al córtico espinal lateral también se le llama piramidal cruzado o piramidal lateral. Son motores. Por eso que un derrame cerebral del lado izquierdo se paraliza el lado Derecho. Entonces así lo pueden aprender. Luego de eso ustedes tienen que saber su función, ¿no? ¿Para qué sirve cada uno? Eso está en las diapositivas. A ustedes se nos acabó el tiempo y ustedes lo tienen que repasar. ¿Ya? Esta es la distribución. Miren, si nosotros hablamos del cordón anterior, o sea, de esta zona, hablamos de tanto tractos sensitivos y motores, obviamente, ¿no? Si no se acaba dibujado mitad, no significa que una mitad es sensitiva y la otra mitad es motor. No, acá ambos son parte. En el mismo cordón anterior hay sensitivos y hay motores, igual acá. Hay sensitivos, también hay motores. Solo que por esquemática lo han separado rojo a un lado y azul al otro lado. Pero no significa que los de rojo también estén acá, sí, también están, porque somos dos mitades. ¿Ya? Por ejemplo, en el cordón anterior, dentro de los ascendentes, o sea, dentro de los sensitivos tengo el espino talámico ventral. Y dentro de los motores, al piramidal directo, que es el que no se decusa, ¿ya? También se llama córtico espinal anterior, al vestiblo espinal, la retícula espinal. Obviamente todos empiezan con la palabra donde se origina, ¿no? Igual en el lado lateral,
Acá en el lado lateral el que más destaca, que ustedes tienen que aprender es este, el piramidal cruzado o córtico espinal lateral, que nace en el área frontal 4, en las áreas de Brodmann, y tiene la función motora. ¿Ya? Es el que se decusa y forma la famosa decusación de las Pirámides. pirámides. El rubro espinal, núcleo rojo, teto espinal son ascendentes igual, ¿ya? En el cordón posterior son básicamente sensitivos, ¿ya? Son sensitivos, ambos son ascendentes. Acá tenemos al famoso as de Gol y as de Burdage. Golo Gracil, Burdage, Uniforme. ¿no? De superior e inferior. Y acá ya está la parte teórica, que ustedes ya la pueden repasar, ya con su origen, su función y a dónde va. Ya de los tanto de los ascendentes, como el espino talámico, el espino reticular, el espino cerebroso dorsal y ventral, y los tratos descendentes principales, como son el córtico espinal lateral cruzado, ya el rubro espinal, el retículo espinal. La médula espinal tiene irrigación. ¿Qué arterias se irrigan a la médula espinal? Las arterias espinales. Hay una anterior y hay dos posteriores. Ambas arterias, nuestras tres arterias, nacen ¿de dónde? De la arteria vertebral. Pregunta del examen. Las arterias espinales, ¿dónde nacen? De la arteria vertebral. Y la arteria vertebral nace de la subclava. Acuérdense, la arteria vertebral que asciende por los agujeros transversos, ¿no? De C6 hasta C1. Y antes de salirse del agujero magno, da sus arterias espinales. Una anterior y dos posteriores, que son las principales arterias que irrigan a la médula espinal. Obviamente tiene otras ramas, ¿no? Más pequeñas. Por ejemplo, las arterias medulares segmentarias posteriores, intercostales, etc. Pero esas tres arterias son las más importantes. El líquido que rodea la médula espinal se llama céfalo. Lo que quiero que sepan, bueno, esto lo vamos a mencionar conforme avancemos en el sistema nervioso. El líquido cefalorraquídeo, ¿dónde se produce? En los plexos coroideos, de los ventrículos cerebrales, ¿cierto? ¿Cuántos son? Dos. 4. Bueno, dos que pertenecen exactamente al cerebro, que son el 1 y el 4. 2, están en la corteza cerebral. Estoy soñando. ¿Ya? En la corteza cerebral. ¿Cuánto forman el líquido cefalorraquídeo? El 80% se forma acá. Los otros 20% se forman en el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Si el primer y segundo ventrículo se ubican en la corteza cerebral, ¿dónde se ubica el tercero? En el diencéfalo o cerebro medio. ¿Y dónde se ubica el cuarto? En el tronco encefálico. ¿Ya? Entre el bulbo y la protuberancia, en el cuarto ventrículo. Pero esto tiene un recorrido, ¿no? Del ventrículo lateral, ¿cómo pasará al tercero? A través del agujero de Monro. Del tercero al cuarto, a través del agujero de Silvius. Y del cuarto ventrículo, la médula espinal, a través del agujero de Luschka y Magenta. ¿Ya? Y así es un recorrido del líquido cefalorraquídeo que se renueva cada 6 a 7 horas y tiene un color transparente, color de rojo. Eso está ahí. Lo pueden repasar, sus características de este y todo su recorrido. ¿Ya?